Siempre nos quedará el cine. Con Irene Valle. Soy Irene Valle Corpas y os doy la bienvenida a nuestro programa de cine Cinéma Notre Amour para Radio República. Este es un espacio semanal dedicado al cine que tiene como propósito incentivar a nuestros oyentes a disfrutar de este arte. Como saben, este programa toma prestado su título en un pequeño juego de palabras de la conocida cinta Hiroshima Mon Amour, que ya comentamos en la primera sesión. Para honrar a los cinéfilos de las nuevas olas que comenzaron viendo películas, para luego tomar las cámaras como un modo natural de prolongar su amor por el cine, hemos querido inaugurar esta sección para la Radio República. En ella comentamos algunos de los títulos principales del séptimo arte con el fin de invitar a nuestros oyentes a que hagan lo propio, es decir, a que tomen asiento y disfruten de ese placer, que es también una forma de pensamiento, que es el cine. Hemos organizado las pasadas sesiones en dos pequeñas series, la primera dedicada a la relación entre documento y ficción, a través de dos historias de dos amores truncados, Hiroshima Mon Amour, precisamente, y Una giornata particolare, y la segunda serie, o el segundo capítulo, que se desarrolló en dos programas, estuvo dedicado a la transición. Propusimos abrir la semana pasada y continuamos hoy una serie nueva, esta vez dedicada a un tema tan amplio como interesante como es el cine y la ciudad. En las sesiones que siguen estamos haciendo un pequeño recorrido por la visión que el cine ha dado de la ciudad, situándonos en tres periodos clave en los que tanto las ciudades como el medio cinematográfico se transforman sobremanera. Hablamos de los años 20 y 30, después los años 60 y finalmente los últimos momentos del siglo XX y los comienzos del presente. A partir de estas tres etapas queremos hacer este pequeño recorrido urbano con las imágenes del cine, observar cómo el cine se preocupó siempre por los principales procesos urbanos como la industrialización, la expansión de las ciudades, la gentrificación o la turistificación o incluso el problema de las fronteras y de las megalópolis, de los grandes suburbios y el control y la vigilancia urbana, o la cuestión de la variación en la composición de clases en las ciudades. Todo esto ha sido tratado por el cine y merece la pena detenerse en estas películas por las que vemos las calles de nuestras ciudades. En el pasado programa inaugurábamos este capítulo hablando del acercamiento a la ciudad en las primeras vanguardias, comentando el periodo de entreguerras y el caso de la sinfonía urbana y de la mirada de corte surrealista o lírico a la ciudad en los 20 y 30, ¿no? Con dos casos ejemplares. Hoy hemos de dar un salto a una época también enormemente interesante y enormemente marcada por convulsiones políticas y transformaciones sociales. Nos referimos a los años 60, en los que, como diría el filósofo francés Althusser, corrió mucha agua bajo el puente de la historia y que, si son vistos como un fenómeno social y político, los años 60 trascienden su cronología y no mueren hasta bien entrados los años 70, puesto que los años 60 son en realidad un periodo completo de transformaciones, de movimientos sociales, etc. En ese momento podemos hablar de una entrada en una economía industrializada y de consumo en los países europeos que va dejando atrás las penurias de posguerra e instaura un mundo y una ciudad totalmente nuevos, un mundo y una ciudad desigual que poco después serían impugnados, protestados por ese episodio de revuelta en mayo de 1968 en Francia, pero que tiene también su correlato en otros países y que continúa en tanto que periodo de revuelta durante todos los años 70. A comienzos de los 60 es el momento también de las migraciones masivas del campo a las bollantes ciudades del desarrollismo y esas poblaciones de trabajadores que van a llegar a las ciudades y no siempre van a tener lugar donde vivir, barrios para ellos, van a ir, sin embargo, progresivamente quedando encuadrados en una lógica de trabajo
trabajo fabril y su correlato en el ocio urbano, dejando así a la ciudad y a la sociedad cada vez más compacta y organizada en zonas y en ciclos de trabajo, consumo, residencia, etc. Una ciudad muy, muy compacta y que va a modificar por completo su morfología en la mayoría de las grandes capitales europeas y también en otros países de fuera del entorno europeo. Ante esta situación tan cambiante, el cine sufrió también una serie de mutaciones, de transformaciones muy importantes. No podemos ahora comentar todos los rasgos, pero podemos decir que el cine de aquel entonces, quizá lo principal para este capítulo es comentar que el cine de aquel entonces, el de la nueva ola, va a sentir una necesidad importante por romper con la idea de que la película es sencillamente la narración de un relato. Los cineastas van a preferir, sin embargo, otros sentidos para la película. Se impone paulatinamente la idea de que el cine y el arte también tienen que usarse, tienen que servir para decir algo, pueden servir para decir algo que está en la mente del autor o para comentar lo que está pasando alrededor, para comentar los sucesos históricos, o quizá el cine pueda servir para formular preguntas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, muchas películas que están pensadas como una encuesta. En Pasolini, que hace una encuesta sobre el amor, pero también Chris Marker, que se lanza a la calle y hacerle preguntas a los ciudadanos, a los vecinos, o Godard también juega con esta idea de la encuesta. Preguntas sobre la ciudad, preguntas sobre la sociedad, sobre la política. El cine puede pensarse, como digo, como una entrevista o también como un medio para intervenir físicamente en el espacio social. Las obras ya no se conciben las películas ya no se conciben solo como narraciones o solo como mercancías, ni tan siquiera solo como objetos buenas películas, sino como vehículos para iluminar nuevos territorios. Tampoco importa que la película no esté hecha según una calidad, como antes se hacía, ¿no? Por ejemplo, Truffaut se va a quejar mucho de este cine de calidad del pasado, ¿no? Da un poco igual la calidad si prevalece una voluntad de estar con el cine en la realidad. Esto va a arrastrar a los cineastas a espacios distintos, a lugares cualquiera de la ciudad, ¿no? A zonas que no se habían filmado antes, zonas industriales, descampados, colonias de vivienda, edificios en ruinas localizados en las partes más populares de las ciudades. Con frecuencia también el cine se acerca a los guetos o lo que en Estados Unidos se llama el downtown, también a los nuevos suburbios desarrollistas en Europa y en América Latina, o a los cascos históricos que estaban siendo objeto de una enorme transformación en la mayoría de capitales. Las cámaras se sitúan en eso que el filósofo francés Gilles Deleuze llama espace quelconque o espacio cualquiera, ¿no? Espacio desconectado o vaciado, propios de las ciudades demolidas y rehechas de la posguerra. En definitiva, el lugar donde vive la gente corriente o el lugar donde es más fácilmente apreciable el cambio social. A estos lugares se acercan los cineastas con una mirada crítica y reflexiva que acepta el fraccionamiento de la ciudad, que ya no pretende una unidad de la ciudad como se ocurría, por ejemplo, en el cine constructivista de las primeras vanguardias. El cine de los 60 es un cine que se detiene en los usos y prácticas del espacio más que en la arquitectura, es decir, en cómo se vive la ciudad, que va detrás de la diversidad en la vida y en las prácticas de la ciudad. Es decir, hay una cierta disposición hacia la impureza de la realidad social. No es, por tanto, un cine que tenga una mirada típica de ese ojo sin cuerpo, de ese ojo descorporizado de la cámara en perfecta sintonía con la máquina, como veíamos en el capítulo anterior, en las primeras vanguardias, sino que lo que se prefiere es observar los distintos usos del espacio, las distintas prácticas corporales, cómo se vive la mirada heroica de la vanguardia, de la primera vanguardia, que genera una sensación de unidad, ya no existe. Ahora hay una aceptación de la fragmentación. El hecho urbano se va a filmar en lo que tiene de insustancial, en su ambiente, sus gentes, sus sensaciones, al andarse, no tanto como si estuviera todo filmado como si todo fuera una gran máquina, sino al andarse, al desplazarse, y el espacio adquiere entonces
muchas y muy variadas connotaciones. El espacio nos da a entender la tensión política que se vive en la ciudad. El espacio se vive en términos de clase, de sexo, de raza en gran medida, ¿no? La cámara se deja ver, la cámara entrevista, escruta y critica el espacio como una producción social. Hay un gusto por lo cotidiano, por lo diario y por lo popular. Pues, por ejemplo, filmar los muros, lo que escribe la gente en los muros, la publicidad que hay por las calles, es decir, el día a día, ¿no? La ciudad se va a explorar también como dirigiéndose hacia lo pequeño, hacia lo popular en general. Apuntaba Amos Guitay, un cineasta de esta época, y cito que la realidad moderna es una realidad fragmentada e inconexa. Creo que la principal experiencia moderna es la del desarraigo, la migración y el exilio, puesto que y cierro cita, puesto que a los seres que viven, los sujetos que viven esa ciudad de los nuevos cines son personas que acaban de llegar, que van a tener que inventar una serie de aventuras para soportar las hostilidades que se le presentan, ¿no? Por tanto, el modelo que tenemos delante de nosotros ya no es tanto el de la sinfonía, ya no es tanto el de la máquina, sino más bien el modelo del ensayo, del estudio de la ciudad. La urbe se carga de significado y el paisaje se convierte en una opción política, en una propuesta política. Y yo creo que, dicho esto, la película que mejor refleja esta idea de que el cine puede estudiar un proceso urbano derivado de la transformación social de los años 60 es, a mi juicio, la película que hemos propuesto para hoy, la película que se llama Le mani sulla città, Las manos sobre la ciudad, que es una película del año 1963 hecha por Francesco Rosi, un director italiano que había fraguado su cine en el neorrealismo, pero que a partir de los años 60 sigue haciendo un cine con ligeras variaciones, ¿no? Las manos sobre la ciudad, Le mani sulla città, explica muy bien esta idea de denuncia del cine como denuncia o investigación, en este caso sobre la división de clases que es visible en el terreno urbano ante los procesos que desencadena el progreso económico en Nápoles. Pues el ambiente es el de la ciudad de Nápoles. La historia no es otra que la de una trama de poder, es decir, lo que se filma es una trama, no tanto una historia. Una trama de poder para realizar un cambio en el centro histórico de la ciudad de Nápoles. Un empresario que tiene mucha mano entre los partidos del ayuntamiento, partidos políticos, compra unos terrenos en el centro en los que viven pues clases populares y empieza a derribar esos edificios para construir casas de lujo y así obtener una inmensa rentabilidad con el terreno. En esas casas de lujo, a buen seguro no van a vivir aquellos que vivían antes en ese barrio, es decir, no se trata de mejorar la calidad de vida de las clases trabajadoras del centro, sino que se trata de hacer un trasvase de población y especular con el terreno, ¿no? Es un caso de clara corrupción y de lo que se ha venido llamando gentrificación, un proceso de cambio de población en una zona para obtener beneficios. En el derribo de estos bloques viejos se suceden una serie de irregularidades y también accidentes que dejan sin vida a un vecino. Entonces lo que hace el empresario es boicotear cualquier pesquisa para resolver este asunto, echando mano de estos contactos que, como digo, tiene el ayuntamiento. Lo que es interesante en esta película es, además de lo claro que se explica este proceso y de la belleza de las imágenes, es que la división social es claramente urbana. Todo conflicto es espacial. La pertenencia a uno u otro estrato social tiene que ver con la posición en la ciudad y con la exposición a la especulación. Esto quizá no queda más claro que en esta película, o sea, donde mejor queda evidenciado este carácter espacial de la lucha política en el cine de los 60 en esta cinta. No hay, por tanto, ningún canto ni a la ciudad, ni a las masas de trabajadores, ni al trabajador típico del neorrealismo, puesto que estamos en un paso más en el cine, en un cine que lo que intenta filmar es la estructura, el proceso que asola a la ciudad, o sea, el poder. No vamos a ver, de hecho, a los trabajadores que apenas si tienen voz, solo tienen voz para gritar contra su descontento, sino que lo que vamos a ver es esa trama de poder que se sucede
en una serie de espacios, entre la casa del empresario, el ayuntamiento donde se dan las discusiones entre los partidos, entre los rascacielos en los que se reúne el empresario. Es decir, la película es un viaje por espacios en los que parece que el pueblo no tiene representación política, quizá sí más en el ayuntamiento, pero sabemos que la ciudad en todo caso está en manos de otros. Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. E ti pare una cosa facile? E cambiamo il piano regolatore. Che cosa? E poi cambiamo il piano regolatore. Non c'è bisogno. La città vai là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70.000 e pure di più. Tutto dipende da noi. Il 5.000% di profitto. Eccolo là. Quello è l'oro oggi. E chi te lo dà? Il commercio, l'industria? L'avvenire industriale del mezzogiorno, sì. Investi i tuoi soldi in una fabbrica, sindacati, rivendicazioni, scioperi, cassa malattia. Ti fanno venire l'infarto queste cose. E invece niente affanni e niente preoccupazioni. Tutto guadagno e nessun rischio. Noi dobbiamo fare solo in modo che il comune porti qua le strade, le fogne, l'acqua, il gas, la luce e il telefono. Dove dirigere l'espansione della città? Il problema è stato lungamente dibattuto. Alla fine una commissione di urbanisti e di esperti appositamente creata ha scelto la zona a nord della città, dove ora c'è soltanto una squallida estensione di terreno. Il comune porterà strade, acqua, luce e gas e tutte le altre indispensabili opere pubbliche. Ed è per questo che il nostro partito si è tanto battuto per ottenere dal Parlamento l'assegnazione di un fondo speciale per i bisogni della nostra città. Con questo progetto di espansione, noi e la Giunta Comunale al completo ci presentiamo alle imminenti elezioni davanti ai nostri concittadini sicuri che anche questa volta essi non vorranno negarci quella fiducia che da anni ci ha permesso di presentarci in Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta. Ma anche voi del governo, che avete sempre manifestato nei vostri programmi una grande sollecitudine per la rinascita del Sud, siete interessati a questo piano. L'aiuto che chiediamo al governo attraverso l'autorevole appoggio di Vostra Eccellenza non è solo finanziario, ma anche morale e soprattutto urgente. E se questo appoggio, come non dubitiamo, verrà, noi non smentiremo la nostra generosa indole di meridionali per restituire sul piano della collaborazione politica quanto ci è stato dato dal governo. Hay por tanto una serie de elementos que vienen del neorrealismo, como es esa vocación documental y ese gusto por los temas, por lo popular, pero decididamente hay una exploración de temas a los que el neorrealismo quizá no se había acercado, como son el poder, como digo, la estructura, los problemas que no se asocian al trabajo, sino a la representación política, la connivencia entre el plano político y el económico, las fallas del crecimiento económico. El crecimiento económico aquí, en el caso de esta película, no viene a solucionar los problemas de las clases populares como se cantaba, como cantaban todos los adoradores del progreso. Lo que trae el crecimiento económico es, en efecto, una expropiación del espacio y de la vida, ¿no? Hay por tanto una crítica muy lúcida al desarrollismo en sus primeros compases, puesto que la película está hecha en el año 63 y merece la pena acercarse a ella, sin duda. El montaje es fantástico, la fotografía, las actuaciones y en general yo creo que es un título clave de este momento. Bueno, por esta y muchas otras razones, unas películas que nos sirven muy bien para iniciarnos en este capítulo de los 60, sobre el que volveremos en las sesiones futuras, porque es un periodo verdaderamente rico que nos dejó títulos muy necesarios.